Hermanos, hermanas, bendiciones. Sean ustedes bienvenidos a este programa titulado Para la Iglesia, el cual estamos transmitiendo desde nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Trinidad en Puerto Arturo, Texas. Este programa lleva la intención de tocar temas para aclarar dudas, para ayudar al crecimiento y para fortalecer la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, un comentario, a que nos contacte a nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo en la pantalla. Esperamos que este programa sea de provecho y que les ayude a crecer en sus vidas cristianas. Comenzamos. El día de hoy vamos a tocar un tema para comenzar. El tema es solo Escritura. Y para eso tenemos al pastor de la Iglesia Bautista Trinidad, el hermano Jonathan Murdoch. Bienvenidos. Y también tenemos con nosotros al hermano Edwin. Él es anciano de la iglesia de nosotros, la Iglesia Bautista Trinidad, hermano. Sean todos bienvenidos. Bueno, y entrando al tema rápidamente, hermano. Sola Escritura. ¿Qué es sola Escritura y por qué es o por qué era o es importante? ¿Dónde sacamos el término sola Escritura? ¿No? Es una de las 5 solas de la Reformación. Quiero dar una breve introducción histórica para que sabemos por qué era algo tan grande, ¿no? En el tiempo del Renacimiento, antes de la Reformación, la Iglesia Católica estaba enseñando y todas las misas que tenía eran en latín. Y la idea era mantener el pueblo ignorante de las Escrituras. Ellos escondieron esta idea diciendo que ellos no querían que el pueblo tenía acceso a las Escrituras porque iban a malinterpretarlo. Entonces, ellos pintaron la idea de cómo cuidar las Escrituras, pero en realidad querían que la gente eran ignorantes a las Escrituras, ¿no? Y hasta la fecha, ellos tienen la idea, la Iglesia Católica, que solo la Iglesia es responsable de interpretar lo que dice las Escrituras, ¿no? Pero mucha gente piensa que empezó la Reforma con Martín Lutero, pero eso no es cierto. Okay. Empezó con un hombre que se llama John Huss. Y el problema es que Huss empezó a predicar las Escrituras. Él no conformó de lo que dijo la Iglesia Católica. Él en realidad empezó a predicar sobre el texto de la Escritura. Martín Lutero, 100 años después, llega y empieza a leer los sermones de John Huss, quien supuestamente era un hereje. Y él empezó a leer las Escrituras, los sermones de Huss, y empezó a decir, él no es hereje, él está predicando lo que dice el texto. Entonces, cuando Lutero sale de la iglesia, empieza a ver muchos problemas en la iglesia, sale de la iglesia, o de hecho lo echaron afuera de la iglesia, él empezó de tomar la postura que la regla de fe y práctica no es tradición en la iglesia, no es lo que la iglesia dice, pero la regla de fe y práctica son las Sagradas Escrituras. Entonces, uno de los puntos de la Reformación era sola Escritura. Nosotros vamos a basar nuestra fe y nuestra práctica sobre las Escrituras, ¿no? Entonces, este es qué es, ¿no? Es que yo hago mi base de toda mi fe y toda la práctica en la vida sobre lo que dice el texto de la Escritura. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar, en qué parte de la Biblia podemos encontrar la regla de fe y práctica, hermano? Es importante saber algo acá en este tema también, de que
la Iglesia Católica había tomado como que ellos eran los únicos que podían interpretar la palabra de Dios. No había nadie más afuera del Papa que pudiera interpretar lo que la palabra decía. Sí, el Papa y los obispos y cardenales. Entonces, la palabra nos habla a nosotros en 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20. 1:20. Entendiendo primero esto, dice 1 de Pedro 1:20, que ninguna profecía es de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, ellos no tienen la autoridad de decir nada más ahora lo que ellos creen. Otro punto de vista es de que la palabra era escondida de tal forma que se leía en un idioma que la gente no entendía. Y ese fue uno de los puntos por qué Lutero trajo esto a la iglesia. Porque las misas que se efectuaban en ese entonces solamente eran efectuadas en latín, a tal forma que la gente venía a la iglesia y la gente no comprendía lo que se estaba leyendo adentro de las iglesias. Y ellos daban su punto de vista o su opinión, lo que ellos pensaban para que la gente se mantuviera ignorante de la verdad. Sí. Y de hecho, ahí Lutero, en el castillo de Wartburg, cuando él fue expulsado en el Edict de Worms, 1523 creo que fue, lo expulsaron y lo capturaron, ¿cómo se llama? Secuestraron. Se expulsaron en Worms y cuando él iba de salida, lo secuestraron a Lutero y lo llevaron a Wartburg Castle, el castillo de Wartburg. Y ahí él estaba solo con el Nuevo Testamento en griego y hizo su traducción de alemán. ¿Por qué? Y ese es el corazón de lo que queremos llegar hoy. Ese es donde queremos llegar. Él hizo su traducción en alemán para que la gente normal pudiera leer la Biblia y ver, tener enfrente de ellas su regla de fe y práctica. Que diciendo, es suficiente las Escrituras en sí mismo como regla de fe y práctica. Ahora, un punto que tocaba Lutero y el cual la Iglesia Católica siempre defendía era que las personas que asistían a la iglesia no tenían la inteligencia como para poder interpretar lo que la Biblia decía. Entonces, ellos ponían su punto de vista. Pero Lutero, cuando empieza a traducir la Biblia al alemán, él dice, la Biblia es tan clara que cualquiera puede saber lo que ella quiere decir. Y eso fue uno de los puntos que Lutero siempre trajo, o lo que él puso mediante la traducción de la Biblia al alemán. ¿No? Que la gente pudiera leer, que la gente pudiera ver lo que la Biblia decía, que pudiera comprender lo que la Biblia decía de una forma fácil y práctica, ¿no? Sin que alguien más les hiciera llegar su forma de pensar, sino que leerlo directamente de la palabra de Dios. Evidentemente que los escritores eran suficientes en sí mismos para poner nuestra regla de fe y práctica. Entonces, es decir, nosotros no necesitamos a alguien más a venir conmigo y decir, tú necesitas un ídolo para adorar, o tú necesitas... Ok, déjame yo te hago una pregunta. Claro. Nosotros decimos, las Escrituras son suficientes. Las Escrituras son suficientes en nuestras vidas. Entonces nosotros necesitaríamos alguna otra revelación, llámese un sueño o llámese alguna visión. Esto es exactamente lo que Lutero está diciendo. La Iglesia Católica estaba montando revelación nueva, ¿no? Por ejemplo, el Papa en ese tiempo estaba diciendo, Dios me reveló que tenemos que construir esta iglesia. Entonces yo puedo vender indulgencias. Una indulgencia era, tú puedes comprar la salvación de alguien más, incluso tuyo, tus hijos, lo que sea, por un precio. Entonces, esa es una revelación extra. Entonces, Lutero está diciendo, no necesitamos nada más. Lo que dice la Escritura es suficiente. Es suficiente para mi regla de fe, lo que yo creo sobre Dios y lo que yo pongo en práctica. Entonces,
Parte de la reformación en sola escritura era quitar todo lo extra, lo que la Iglesia Católica había añadido. Ahora en día, vamos a mover de los 1500 a hoy. ¿Creemos que la Biblia es suficiente por nuestro día? ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Si tu pastor en la mañana, en domingo, sube al púlpito y dice, estaba en camino a la iglesia hoy y Dios me dijo, tus ojos van a poner grande y tus oídos atentos y vas a decir, ¿qué va a decir? ¿No? ¿Qué dijo Dios a mi pastor? Sin embargo, si tu pastor es bíblico, cada semana él sube al púlpito, abre su Biblia y dice, vamos a leer el texto de Dios. Y tus ojos no abren tan grande, tus oídos no. ¿Por qué? Porque queremos algo extra. Porque en nuestro ser muchas veces no creemos que la Escritura es suficiente. Sí. Ok, la pregunta, ¿dónde la podemos ver en nuestras Biblias? La pregunta de si es suficiente en nuestras vidas. Mire, vamos a ver en 2 Timoteo 3, 16 a 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Así es. Dice aquí en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando habla de toda la Escritura, está hablando de los 66 libros que tenemos en el cañón de la Escritura, que está cerrado, ¿no? En el canon. En el canon, que no es abierto, ¿no? No es abierto a nueva revelación, no hay más profecía, no hay más palabras. Dios ya terminó. De hecho, en Apocalipsis dice, si alguien añada a este libro, también las promesas, las maldiciones de este libro van a ser añadidas a ellos. Si alguien quita de ahí, también van a ser quitados. Rápidamente, vemos esto en cualquier religión que es extra bíblica. Los mormones, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hay una razón que ellos tienen su propia traducción de la Biblia. Porque están diciendo, tu Biblia no es correcto. Ellos han hecho 244,000 cambios a su traducción porque está mal traducido. El libro de Mormón es algo extra, es otra revelación, ¿no? Pero aquí dice que toda la Biblia está inspirada por Dios, ¿no? Es como hermano Edwin leyó antes, los hombres escribieron a través del Espíritu Santo, ¿no? Dice aquí, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, él está diciendo la Escritura es suficiente para ponernos mi regla de fe y práctica para que yo llegue al fin de lo que Dios quiere que llegue, ¿no? Última frase. Eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, es suficiente en sí mismo, ¿no? Si tenemos una deuda de qué debemos hacer en la iglesia, qué debo hacer en el mundo, yo no necesito buscar otro lugar. Aquí está. Me parece perfecto. ¿Usted qué quiere agregar, hermano? No, lo que está diciendo el hermano es, yo creo que la Escritura es sumamente esencial para la vida del cristiano. Muchas veces gastamos nuestro tiempo en andar buscando afuera de las Escrituras cosas que solamente en la Escritura podemos hallar, como cómo poder tener una verdadera vida cristiana, 5 pasos para tener una verdadera vida cristiana, o cómo poder ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que claro, mucha gente lo utiliza para poder vender un libro, pero en realidad la palabra en sí es completa, no solamente para nuestra vida cristiana, sino que para nuestra vida familiar, para poder tener buenas relaciones con los amigos, para poder tener una verdadera vida de santidad, cómo acercarnos más a Dios. Todo eso está plasmado en las Escrituras. Así que buscar fuera de ella sería como negar la eficacia de las Escrituras. Amén. De hecho, yo quiero, tomando regresar a una pregunta que hiciste. Revelaciones, visiones, sueños.
¿Dios habla hoy en sueños o revelaciones o visiones? No. Hay una sola forma que Dios habla a nuestras vidas. Yo sé que muchos allá afuera dicen que Dios habla en circunstancias, Dios habla por oración. Vamos a jugar tantito. Vamos a decir que hermano Edwin tiene un sueño que Lalo debe ir a África. Y Lalo tiene un sueño, yo no debo ir a África. Okay. ¿Quién tiene razón? ¿Van a pelear a ver quién es más justo? ¿No? La cuestión es, si mi sueño está en contra de tu sueño, ¿quién gana? ¿No? Sin embargo, si el texto dice esta, y el mismo texto dice en otra cosa aquí, es una contradicción, y la Biblia nunca es una contradicción. Entonces, es suficiente en sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos si alguien, por ejemplo, alguien muere y revive? Y dice, yo fui al cielo. Miré la luz. Un pastor que yo tenía un día me dio un libro de alguien que había muerto y ido al cielo. Yo leí las primeras 5 páginas, creo, y yo le dejé en su escritorio y dije, yo no voy a terminarlo. Está incorrecto ese libro. Y me dijo, ¿cómo que no vas a terminarlo? ¿Cómo si no has leído, sabes que no es correcto? Yo dije, porque él dijo que él llega al cielo y la primera cosa que vio era su abuelita o algo así. Y yo dije, eso es incorrecto. Y él me dijo, ¿cómo sabes? Porque todas las veces que el cielo está abierto, la primera cosa que ven es el trono de Cristo. Entonces, él no dijo que vio el trono de Cristo, vio su abuelo. Entonces yo dije, afuera. Entonces, yo le pregunté a él. Y esa es la pregunta. Esa es una buena pregunta y una regla para todos. Yo pregunté a él, leyendo este libro, ¿tú aprendiste más del cielo? Por supuesto. Y yo le dije, ¿tú aprendiste más de cómo es el cielo sobre un hombre que tiene un sueño sobre el cielo que está escrito en la Biblia? Wow. No. Entonces, cuando alguien dice, yo tuve un sueño, yo digo, mira, mucho respeto. Sin embargo, Jeremías dice, la cosa más perversa en todo el mundo es el corazón del hombre. Entonces, yo me voy a quedar con los escritores y decir que los hombres son mentirosos. Hermano, Algo que tenemos que ver, qué es lo que la Biblia dice de sí misma en esta área también, porque dice Primera de Pedro, allí donde estuvimos anteriormente. Para allá iba yo también leyendo. Primera de Pedro 1:19, Pedro dice a través de esta carta de que la Escritura en sí misma, es inerrante, la Escritura en sí misma es suficiente. Dice Primera de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice, hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es muy interesante esta palabra más seguro, porque el contexto aquí está hablando cuando oyeran la voz de Dios cuando fue bautizado Cristo. Entonces, los que oyeran esta voz estaban impactados de Dios está hablando sobre. Unos dijeron, está en un trueno, ¿no? Pero Pedro dice, tenemos aún algo más seguro que los que oyeran esta voz este día. Entonces, lo que está implicando es, si un profeta, Juan el Bautista, regresa aquí sin su cabeza en vivo y dice, yo tengo más seguridad en mi Biblia que si Juan el Bautista estaba resurrectado aquí sin su cabeza. Siguiendo ahí en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, el versículo que leíamos hace algunos minutos, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sigue diciendo el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la palabra de Dios no fue que un día un profeta se puso y vio una visión y él escribió. No fue hecho por él, dice la palabra, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros podemos ver desde el Apocalipsis, desde el Génesis al Apocalipsis. Una línea que se desliza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde van hablando de lo mismo. Si nosotros podemos ver, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 a 1600 años. En este periodo hubieron 40 personas que fueron las que escribieron la Biblia, que muchos de ellos no se conocieron entre sí. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, vemos la eficacia, cómo la Escritura va hablando de un personaje en ella, y es el Señor Jesucristo. A tal forma que cuando nosotros empezamos a leer desde Génesis 3, nosotros vemos que a medida van pasando los libros de la Biblia, los profetas van hablando de la venida del Señor. Y es algo que muchas veces la gente no comprende. Cuando nosotros llegamos a Isaías 53 y miramos 750 años, aún Isaías hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a nosotros nos pareciera como que Isaías es un adivino. Pero en realidad lo que la palabra nos dice es que Isaías estaba profetizando de antemano lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a él para que le comunicara a las naciones. Jesucristo va a venir en un tiempo determinado y esto va a ser lo que va a pasar en su vida. Ahora, hay otro punto, cuando nosotros hablamos de la línea esa de sangre que corre desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos hablar que en Apocalipsis se habla del árbol de la vida. Y cuando nosotros empezamos en el Génesis, empezamos hablando en el capítulo 2 del árbol de la vida también, desde el principio al final. Entonces, hay una línea que cada uno de ellos fueron hablando de lo mismo, y ni aún uno no contradecía al otro, sino que lo que este otro profeta hacía es que ahondaba más sobre que el profeta anterior había hablado, a fin de que todos tenían la misma visión. Y eso no puede ser por una, ¿cómo se llama? Un pensamiento humano, porque nosotros, invención del hombre. Porque sabemos de que a veces ni dos personas se pueden poner de acuerdo, pero hablando de 40 personas en 1500 años, es que una mente maestra estuvo detrás de cada uno de los párrafos que fue el Espíritu Santo moviéndolos, ¿no? Y de verdad, con todo esto, lo que yo quiero que llegamos es, si creemos en sola escritura, si creemos es suficiente, es mi única regla de fe práctica, que normalmente en la iglesia bautista confirmamos esto, ¿no? Estamos aferrados a la escritura, es infalible y es suficiente, ¿va? ¿Cómo refleja esto en tu vida? Si tú crees que la Biblia es mi única regla de fe práctica, ¿cuál es tu relación con las Escrituras? Diariamente. Porque si vamos a Salmo 119, vemos, es nuestro deber leer, meditar, orar diariamente sobre las Escrituras, y las Escrituras tienen que ser lo que impone en mi vida mi regla de fe práctica. Mucha gente dice, yo no soy teólogo. Es un error. Si eres cristiano, eres teólogo. Teólogo. Porque la Biblia tiene una intención, es explicarnos quién es Dios. La gente que dice, yo no soy teólogo, lo que están diciendo es, yo no gasto tiempo en la palabra de Dios. Sí, y mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo sé de Dios, yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él vino a morir por mí, pero yo creo que eso es lo único que tengo que saber. A mí no me gusta profundizar más allá porque me confundo. Pero en realidad, como han dicho muchos de las personas que estuvieron antes de nosotros, la Biblia en realidad es el libro donde Dios le muestra a los suyos, no quiero decir al mundo, sino que a los suyos, las intenciones de su corazón, que es lo que Él tiene preparado desde el principio para cada uno de nosotros. Y es la única forma como nosotros vamos a conocer en realidad quién es Dios. La falta y la ignorancia de la Biblia es la razón que muchas iglesias están en el estado donde están ahorita.
Sí. Voy a explicar. Un pastor la iglesia espera que él sube al púlpito todos los domingos y saque algo nuevo para entretenerlos. Porque la escritura no es suficiente. De verdad, debes ir a una iglesia donde el pastor dice del púlpito, así dice el Señor, y no tengo más. Yo me aferro al texto de la escritura. Y las iglesias están en el estado que están porque la palabra no es su regla primera de fe y segundo de práctica. Cuando ellos empiezan a ver cómo debemos funcionar como iglesia, no es la palabra que es la regla. Y este refleja que no es importante a ellos en su vida diaria. Entonces, en sus vidas diarias, ellos negligen escrituras. Y cuando llegan a la iglesia, espera que todos hacen lo mismo. Nosotros quisiéramos seguir ahondando y profundizando más y más acerca de las escrituras, pero por cuestiones de tiempo, pues tenemos que terminar. Hermano, ¿algún último comentario que usted quiera que tenga para cerrar? Yo creo la palabra nos enseña a nosotros cuando hablábamos de suficiencia, es verdad. Si nosotros queremos vivir una verdadera vida cristiana, debemos de saber de que las escrituras o la palabra de Dios, como nosotros la llamamos, es lo único que necesitamos. Si nosotros queremos vivir una vida de santidad, las escrituras es lo único que necesitamos. Ni aun Jesucristo en su oración sumo sacerdotal fue lo que Él habló al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. La palabra de Dios es todo suficiente, la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es lo único que necesitamos para tener una verdadera comunión con Dios. Amén. Pues hermano, un último comentario que tenga para cerrar. Lo que yo quiero que proyectamos de aquí es que tú necesitas la palabra de Dios y tú necesitas aferrarte a la palabra de Dios. Tú necesitas estar en una iglesia donde el pastor está aferrado de la palabra de Dios, que Él dice lo que dice la Escritura, ¿no? Y debe ser nuestra única regla de fe, la base de lo que yo creo, y mi única regla de práctica, de yo voy a hacer lo que dice la palabra y cómo dice la palabra. Entonces, tú, es como leemos en Timoteo, tú no puedes llegar a ser lo que Dios tiene planeado por el cristiano sin la palabra de Dios. Amén. Yo tenía, ahorita me quedé pensando para cerrar, hacer un comentario, pero me quedé yo con algo en mi cabeza. Quiero exponerlo para clarificar. Nosotros decimos que las escrituras son infalibles. Ajá. ¿Qué es infalible, hermano? Infalible. Es decir, mi Biblia en inglés o español no tienen Contradicciones. no tiene un error. No, y si tú eres miembro aquí de Trinidad, muchas veces me vas a escuchar, mira, ellos hicieron mal esta traducción, no me gusta cómo tradujeron esta palabra. El miércoles pasado tuvimos toda una clase sobre parte de clase de una palabra en griego donde yo creo que hicieron mal traducción. No estamos hablando de mi traducción de la Biblia, porque es lo que es. Mi Biblia en español, mi Biblia en inglés, mi Biblia en Alemania, lo que sea, los idiomas que tú quieres ver, es una traducción. La Biblia originalmente fue escrita en hebreo y griego. Y lo que estamos hablando de infalible es los textos originales, cuando fueron escritos, fueron sin error, ¿no? Un buen ejemplo de esto es cuando Pablo dice, yo digo, no el Señor. Y muchos en Corintios, cuando está hablando de matrimonios, en 1 Corintios 7, y él yo digo, no el Señor. Lo que Pablo está diciendo es, la ley no dice esta, pero yo estoy diciendo esta.
Sin embargo, sabemos que, como hermano Edwin expuso, Pablo fue llevado por el Espíritu Santo a escribir esto. Entonces, cuando Pablo dice, yo digo, no, Señor, está diciendo, la ley no dice, pero yo estoy escribiendo. Pero en ese momento estaba escribiendo una escritura, entonces esto es infalible. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de infalible, no estamos hablando de mi traducción. Sin embargo, estoy hablando de idioma original. Pero ahí viene la pregunta. ¿Puedo confiar en mi traducción? Sí. Claro. En inglés y en español hay traducciones que son confiables, pero ten cuidado de tu traducción, porque tú estás confiando en un grupo de hombres que tradujeron del original a tu idioma. La escritura es infalible, sin error. Hay que tener cuidado cuando aplicamos lo que leemos. Ajá. Bueno, pues hermanos, espero yo que este estudio haya sido provechoso para ustedes. Espero que hayan aprendido, al igual que su servidor, al igual que nosotros. El día de hoy hablamos sobre, el tema de hoy fue solo escritura, y aprendimos por qué es importante. Aprendimos que las escrituras son suficientes, y aprendimos cómo las escrituras y nuestra única regla de fe y práctica la podemos reflejar en nuestras vidas diarias. Aprendimos también que es infalible, yo aprendí que es infalible, sin error. Esperamos una vez más que haya sido provechoso. Yo quisiera, hermanos, si nos guían en oración para terminar este programa. Dios, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por las vidas que fueron puestos a salvar, a guardar, a preservar el texto de la Escritura que tenemos. Gracias por la inspiración del Espíritu Santo, y gracias que nosotros tenemos el privilegio a tener tu palabra en nuestra vida diaria. Gracias por haber hablado con nosotros, enseñarnos a aplicarlo, que sea nuestra única regla de fe y práctica. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.